Hermanos, tengan todos ustedes una vez más muy buenas tardes. Les saludo con la paz del Señor, esperando que estén bien en casa. Cuidémonos mucho, hermanos, la recomendación de siempre, cuidemos a los nuestros. Sabemos que esta pandemia está atacando a nuestras familias y a nosotros mismos. Estemos orando por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades a través de esta enfermedad, hermanos que están en recuperación. Tenemos el caso de nuestra hermana Flora que falleció, que partió a la presencia de nuestro Señor. Estamos tristes por esta razón, pero también estamos muy gozosos porque sabemos que ella está descansando allá junto a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta tarde el tema es hermoso y tiene que ver justamente con la resurrección de los muertos. Si ustedes recuerdan, estamos estudiando 1 Corintios capítulo 15 y esta tarde vamos a concluir el capítulo 15 donde el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de una maravillosa victoria. Si usted está tomando nota, hermano, hermana, el tema de esta noche, el título es una maravillosa victoria. Y vamos a hablar acerca de la victoria de la resurrección sobre la muerte, sobre el pecado. El apóstol Pablo ha ido explicando en el transcurso de todos los versículos del capítulo 15 cómo es que surgió esta duda en la iglesia de Corinto. Los hermanos de Corinto estaban seguros de que Cristo había resucitado, pero no estaban seguros de que si ellos o los demás cristianos iban a resucitar. Nace esta incógnita y el apóstol Pablo empieza a desarrollar este capítulo, que por cierto es el más amplio de 1 Corintios, donde específicamente va a explicar paso a paso en qué consiste la resurrección de los hijos de Dios. Cuando llegamos a esta última sección, hermanos, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo concluye este pasaje y va a hablar acerca de tres aspectos de esta maravillosa victoria. Después de haber explicado cómo es que sucede esta resurrección de muertos, habiendo puesto ejemplos, habiendo ilustrado en diferentes ocasiones, ahora el apóstol Pablo en estos últimos 8 versículos nos va a hablar acerca de esta victoria sobre la muerte. Hermanos, vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 en adelante. 1 Corintios capítulo 15 versículo 50 dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que van a ver este video, Señor. Rogamos siempre, Señor, tu perdón sobre nuestras vidas, Señor, que tú nos limpies de todo pecado. Reconocemos que delante de ti constantemente fallamos y queremos tener una plena comunión contigo, Señor. Que esta prédica pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y queremos dejar este tiempo en tus manos. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hermana, como le decía en un comienzo, el título del mensaje de esta tarde es una maravillosa victoria. Vamos a hablar acerca de una maravillosa victoria y si nosotros nos damos cuenta, en el contexto de este capítulo vamos a hablar acerca de la victoria sobre la muerte, que es la resurrección. Ahora vamos a ver tres aspectos acerca de esta maravillosa victoria. Primeramente, hermanos, en los versículos que hemos leído del 50 al 53, vamos a hablar acerca de una increíble transformación. Cuando hablamos acerca de una increíble transformación, hermanos, nos estamos refiriendo a que este cuerpo va a ser convertido, va a ser transformado antes de ser llevado a la presencia del Señor.
Tenemos diferentes pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del arrebatamiento, de que Cristo va a venir en las nubes y que nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Y el apóstol Pablo en este pasaje y también a los tesalonicenses les explica y les dice que esto va a pasar en un momento, ¿no? Y que tanto los creyentes que están vivos como los creyentes que ya han muerto van a ser resucitados y van a ser transformados. Estos primeros versículos nos explica estas dos ocasiones que vamos a tener que atravesar según el tiempo de la venida en las nubes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, primeramente vamos a hablar acerca de la transformación, una increíble transformación. Versículo 50 empieza, dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este versículo, hermano, hermana, nos está hablando acerca de la transformación, de esta increíble transformación que va a ocurrir en nuestros cuerpos. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de los cielos, no puede heredar el reino de Dios, que lo corruptible no puede entrar en el cielo. Y justamente habíamos dicho semanas anteriores que el cuerpo en el cual vivimos es un cuerpo corruptible que tiende a pecar, a fallar constantemente a nuestro Dios. Estamos en esa lucha, pero la victoria que nos espera, hermanos, es justamente sobre este cuerpo. Este versículo dice que una vez que nuestro cuerpo sea transformado, nada va a ser corruptible en nuestra vida, nada se va a poder corromper en esta nueva transformación. Cuando nosotros tengamos este cuerpo glorificado, el enemigo ya no va a poder actuar de ninguna forma para que nosotros le fallemos a nuestro Dios. Versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, y aquí va a aclarar el apóstol Pablo. Dice: no todos van a morir, porque cuando Cristo Jesús venga en las nubes, va a haber alguna cantidad de creyentes en vida, ¿no? Entonces simplemente en este pasaje va a explicar qué es lo que va a pasar con los que han muerto y con los que están en vida. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, en este pasaje lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar es el cambio instantáneo que vamos a tener. Esta transformación de cuerpos no va a ser gradual, no va a ser algo que nosotros podamos sentir, ¿no? Y así tal vez como se muestra a veces en las películas de ciencia ficción, cómo es que algunos cuerpos sufren una transformación lentamente. Eso no va a pasar con nosotros, porque dice la palabra de Dios que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados, que los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles, ya van a resucitar con este cuerpo transformados y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. No sabemos, hermanos, en qué momento exactamente Cristo va a venir por nosotros. Puede que nosotros estemos en vida. La venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes está muy cerca. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos la tarea de seguir predicando el Evangelio. Estar preparados para la venida en las nubes de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, hermanos, habla acerca de esta transformación y habla acerca de estos dos casos que se van a dar, de los cristianos que ya han fallecido y de los cristianos que van a estar vivos en el momento que Cristo venga en las nubes por todos los convertidos. Fíjese, hermano, el siguiente versículo, dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es lo que les decía hace un momento. Los cuerpos tienen que ser transformados porque nada pecaminoso puede entrar en el cielo. Nada corruptible, nada que se pueda corromper puede entrar en el cielo. Y es por eso que es necesario que antes de llegar a la presencia del Señor, nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Sabe qué, hermano? Esta es una gran victoria. Porque es en este momento donde el enemigo ya no va a poder tocarnos. Es en este momento donde el enemigo ya no va a poder actuar ni va a poder
manipular de alguna forma las situaciones para que nosotros caigamos en pecado. El segundo aspecto, hermanos, nos va a hablar acerca del triunfo sobre la muerte. Estamos hablando de la transformación y esta transformación nos garantiza que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ya no vamos a ser vulnerables al pecado. Vamos a ser totalmente invulnerables. Estos versículos que siguen, hermanos, versículos 54 al 56, nos hablan del segundo aspecto, el triunfo sobre la muerte. Fíjese, hermano, dice así la palabra de Dios, versículos 54 al 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Cuando leemos estos versículos, hermanos, podemos darnos cuenta de este triunfo que vamos a tener sobre la muerte. El primero y el único que venció a la muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo venció esta muerte, nosotros también vamos a poder vencerla en su debido momento. El versículo 54, hermanos, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Lo que quiere decir este versículo, hermanos, es el apóstol Pablo está usando una referencia de Isaías del Antiguo Testamento, donde Isaías declara que la muerte va a ser destruida, que la muerte va a ser vencida. Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios, que va a vencer a la muerte y lo vence en su Hijo a través de su resurrección. Eso es algo que habíamos visto en versículos anteriores, que solamente Cristo fue el que venció a la muerte a través de su propia resurrección. Y ahora, hermanos, esta resurrección de Cristo va a ser en beneficio para nosotros, porque también nosotros vamos a resucitar. Por eso es que estamos hablando acerca del triunfo sobre la muerte. El siguiente versículo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, cuando leemos este versículo, estamos hablando acerca del pecado. ¿Por qué? Porque más adelante lo explica. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Este pasaje, hermanos, simplemente nos está diciendo que lo que fue escrito en la profecía del Antiguo Testamento se va a cumplir. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir con esa esperanza. Yo sé que hay momentos de tristeza, que a veces recordamos a nuestros seres queridos, ¿no?, que ya han fallecido. Hermanos, sí debe abundar una gran tristeza si nosotros hemos perdido algún familiar que no haya sido salvo, algún familiar que haya rechazado el regalo de la salvación, porque lamentablemente para esas personas no hay nada que hacer, ¿no? Si ha habido muchas personas que han muerto sin Cristo, lamentablemente lo que les espera por toda una eternidad es un sufrimiento eterno. Pero cuando hablamos de personas que han recibido a Cristo y que han muerto, hermanos, debemos sentirnos con esa paz. Que esa tristeza de no tener al ser amado cerca sea temporal y que abunde el gozo en nosotros, porque dice la palabra de Dios que todas estas personas, todos estos hijos de Dios van a ser resucitados y arrebatados juntamente con todos los que queden vivos cuando Cristo Jesús venga en las nubes. Hermanos, esta es una promesa maravillosa. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios que vamos a vencer a la muerte. Estamos luchando. El aguijón dice que es el pecado. Hermanos, estamos rodeados de pecado. Constantemente estamos en lucha con el pecado. Nuestra carne es débil, nuestra carne quiere hacer cosas que son desagradables para Dios. Pero acá dice el apóstol Pablo, va a haber un día donde ya no vamos a tener que luchar ni contra nuestra carne ni contra nadie más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser transformado y nada ni nadie nos va a poder hacer daño.
Esa es la promesa que radica en estos versículos, hermanos. Este triunfo es maravilloso y nosotros debemos esperar confiadamente a que pase esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia no va a poder ser tocada por nadie. Va a ser pura y sin mancha. Mientras tanto, nuestra lucha, hermanos, es trabajar en esa santidad, vivir agradecidamente, y es como concluye este pasaje. Después de haber explicado todo esto, el apóstol Pablo muestra el tercer aspecto sobre la victoria, sobre esta gran y maravillosa victoria sobre la muerte que vamos a tener cuando Cristo Jesús venga, y concluye con el último aspecto que nos habla acerca de la acción de gracias y la exhortación. Versículos 57 y 58, hermano, fíjese, dice así la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, primeramente el versículo 57 dice: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hemos titulado esta tarde de esa forma el mensaje. Tenemos una maravillosa victoria, hermanos, que nos espera en aquel momento cuando nuestros cuerpos sean transformados y sean incorruptibles. Debemos estar agradecidos porque confiamos plenamente que esto va a pasar en nuestras vidas. Esperemos, hermanos, con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida es pasajera, este sufrimiento es pasajero. Esta lucha con nuestra propia carne es pasajera. Hermanos, vivamos con este gozo, vivamos sabiendo que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y seamos agradecidos. ¿De qué forma tenemos que ser agradecidos? Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. El consejo y el mandato del apóstol Pablo en la palabra de Dios es: estén firmes y sean constantes. Son palabras similares. La firmeza nos habla acerca de estar rectos en el camino del Señor, y la constancia nos habla de no flaquear. Hermanos, la constancia a veces es una de las dificultades más grandes en el cristiano, porque el cristiano se enfría no necesariamente yéndose a hacer cosas del mundo, sino descuidando su aprendizaje de la palabra de Dios. A veces existe en nosotros la excusa: yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no estoy haciendo nada malo. Pero hermano, hermana, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás aplicando lo que aprendes? ¿Estás siendo edificado? ¿Tienes esas ansias de aprender más de nuestro Señor? El mandato en este pasaje, hermano, hermana, es estar firmes y constantes. Firmes, no apartarnos del camino del Señor. Constantes, no descuidar esa comunión plena que debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. Después sigue, el apóstol Pablo dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Esto habla del servicio, hermanos. La forma de estar agradecidos con nuestro Dios es a través de nuestro servicio. Concluye el apóstol Pablo de una forma muy alentadora diciendo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, vamos a recibir una gran recompensa si servimos al Señor de todo corazón. Pero esa no debe ser nuestra motivación. Ese no debe ser el motivo principal por el cual servir a Cristo. Si nosotros ordenamos el texto, dice el apóstol Pablo: más gracias sean dadas, sean agradecidos. ¿Y cómo ser agradecidos? Sean firmes, sean constantes y sirvan al Señor. Esa es la forma correcta en la cual nosotros debemos ser agradecidos. Y como motivación final, dice el apóstol Pablo: todo lo que ustedes hagan por el Señor de todo corazón tiene recompensa. El trabajo que se hace no es en vano. Hermano, hermana, yo quiero animarle esta tarde a que usted y yo, todos los hijos de Dios que están viendo este video, puedan vivir con esta esperanza. Cristo Jesús va a venir un día por nosotros. Si nosotros en ese entonces vamos a estar muertos físicamente, Cristo Jesús nos va a resucitar.
y vamos a ser transformados. Pero mientras eso ocurre, nosotros debemos ser agradecidos porque confiamos de que eso va a pasar en nuestras vidas. Confiamos en que vamos a resucitar. Y si tenemos la dicha de estar vivos cuando Cristo Jesús venga por nosotros, vamos a ser transformados. Seamos firmes, seamos constantes y sirvamos a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, y concluimos con este tiempo. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos. Gracias, Señor, por aprender un poco más de tu palabra y hacernos ver, Señor, que tal vez hay cosas en nuestra vida que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, Señor. Gracias por la esperanza, Señor, de saber y estar seguros que un día vamos a ser llevados juntamente con tu Hijo a tu presencia, Señor. Vamos a tener cuerpos glorificados, transformados, incorruptibles, Señor, que ya nada nos va a poder hacer daño porque vamos a estar también cerca de ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te amamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.